Top 1. El Mary Celeste. En diciembre de 1872, el bergantín británico Dei Gratia avistó un barco a la deriva sin rumbo a unas 400 millas al este de las Azores. El barco era el Mary Celeste, un bergantín goleta mercante estadounidense que había zarpado apenas un mes antes de Nueva York con destino a Génova. Sus velas estaban parcialmente desplegadas, su carga de alcohol industrial estaba intacta y su casco no presentaba daños, pero no había ni un alma a bordo. El barco estaba completamente desierto. Faltaba el bote salvavidas. La comida en la cocina seguía servida. Pipas y tazas reposaban sin perturbaciones sobre la mesa. No había señales de forcejeo, daños o angustia. Sin sangre, sin daños por agua, solo silencio. Lo que le ocurrió a la tripulación de 10 personas, incluyendo a la esposa e hija del capitán, sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia marítima. El Mary Celeste fue encontrado en condiciones de navegabilidad. Su carga de 1.701 barriles permanecía casi intacta, salvo por unos pocos toneles vacíos. El cuaderno de bitácora del barco, firmado por última vez 10 días antes, no mencionaba nada anormal. Faltaban las herramientas de navegación y el cronómetro del barco, junto con el único bote salvavidas. Sin embargo, la tripulación había dejado atrás sus impermeables, objetos de valor y artículos personales. Incluso las bombas del barco y la bodega de carga no mostraban indicios de fallos críticos. Los suministros de alimentos estaban intactos, suficientes para durar 6 meses, y los barriles de agua seguían llenos. Parecía como si la tripulación simplemente se hubiera bajado del barco en mitad de una comida. Las sospechas iniciales de piratería se descartaron rápidamente. La carga estaba intacta. No se robaron objetos de valor. No había señales de violencia. Se difundieron teorías. Una tromba marina repentina, vapores de alcohol causando pánico o incluso un maremoto. Pero ninguna de estas explicaba por qué marineros experimentados abandonarían un barco perfectamente sólido con buen tiempo. Nunca se encontró rastro de la tripulación, ni un cuerpo, ni un trozo de ropa. El mar se los había tragado sin dejar ni una pista. Las armadas de EEUU y Gran Bretaña investigaron el caso, pero sus informes no fueron concluyentes. Con el tiempo, el barco ganó infamia como un barco fantasma. Los periódicos especularon salvajemente, inventando historias de motines, monstruos marinos y apariciones espectrales. Pero tras las leyendas permanecían hechos fríos y vacíos, un barco dejado intacto, una tripulación borrada. El misterio del Mary Celeste era tan inquietante que décadas después, el autor Arthur Conan Doyle ficcionaría la historia, integrándola aún más en el mito de las desapariciones marítimas sin resolver. Las reevaluaciones modernas siguen sin encontrar una respuesta satisfactoria. Algunos investigadores apuntan a un barril de alcohol defectuoso que filtraba vapores, lo que podría haber asustado a la tripulación hasta el punto de abandonar el barco temporalmente. Pero, ¿por qué llevarse solo un bote salvavidas? ¿Por qué no volver? ¿Por qué dejar atrás herramientas de navegación esenciales? Si el Mary Celeste fue un escenario, entonces su acto final se quedó sin actores. El decorado permanece intacto, pero los intérpretes se han ido. Sin últimas palabras, sin señales, sin huellas, solo un silencio perfectamente conservado flotando a través del Atlántico. Top 2. El MV Joyita. El 25 de octubre de 1955, el MV Joyita, un buque mercante de 69 pies, 21 metros, tenía programado realizar un viaje rutinario entre Samoa y las islas Tokelau. A bordo iban 25 pasajeros y tripulantes. El tiempo estaba en calma. Se esperaba que el viaje durara 2 días, pero el Joyita nunca llegó. 5 semanas después, un barco que pasaba lo descubrió a la deriva a más de 600 millas fuera de su ruta, parcialmente sumergido y con una fuerte escora. No había nadie a bordo. Cada persona se había desvanecido. Y lo que quedó atrás contaba una historia aún más extraña que la propia desaparición. El Joyita estaba en mal estado cuando fue encontrado. Estaba lleno de agua hasta las cubiertas inferiores, aunque permanecía a flote gracias a su casco revestido de corcho.
pero su radio había sido sintonizada en la frecuencia internacional de socorro. Sin embargo, la antena había sido derribada, lo que hacía imposible enviar mensajes. Se descubrieron vendajes manchados de sangre en un botiquín médico en cubierta. Faltaban el cuaderno de bitácora de navegación, el sextante y las armas de fuego. Lo más inquietante de todo, 4 toneladas de carga, alimentos, suministros médicos y bienes comerciales también habían desaparecido. Los investigadores estaban desconcertados. Si el Joyita había hecho agua al principio del viaje, ¿por qué abandonar el barco cuando aún era navegable? Se sabía que el barco escoraba debido a una bomba de achique defectuosa, pero la tripulación habría sabido que no podía hundirse. ¿Por qué retirar entonces los botes salvavidas y, sin embargo, dejar atrás provisiones y artículos personales? Un capitán con décadas de experiencia había estado al mando. Sus órdenes deberían haber sido claras. Sin embargo, el silencio del Joyita fue total. Un examen posterior reveló que el cableado del barco había sido remendado de forma peligrosa. Una tubería corroída probablemente había causado la inundación, pero eso seguía sin explicar el pánico, la falta de llamadas de socorro, la desaparición del equipo de navegación esencial y la ausencia de un solo cuerpo, lo que apuntaba a algo más que un fallo mecánico. Los rumores comenzaron a extenderse en la comunidad marítima del Pacífico. Algunos creían que había habido un motín. Otros culparon a la piratería, aunque nada indicaba a robo. Unos pocos especularon sobre el espionaje de la Guerra Fría, citando rumores de que el barco podría haber transportado carga secreta. Los vendajes manchados de sangre alimentaron teorías más oscuras, desde violencia interna hasta un ataque no reportado. Pero nunca surgió ninguna evidencia. Los supervivientes nunca fueron encontrados. No hubo testigos. Las familias quedaron en un vacío de preguntas sin respuesta. El Joyita fue reparado y volvió al servicio, pero su reputación como barco maldito permaneció. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de Oceanía. Un barco que debería haber realizado un viaje sencillo terminó abandonado en el vasto Pacífico. Ni un solo pasajero ni un solo tripulante volvió jamás a casa. Solo quedó el fantasma de una travesía, a la deriva, solo en mar abierto. Top 3. El Cas-2. El 18 de abril de 2007, un elegante catamarán blanco llamado Cas Sauconot fue descubierto a la deriva frente a la costa de Queensland, Australia. Sus motores estaban al ralentí, sus velas estaban izadas, aunque algunas estaban destrozadas por el viento. Un ordenador portátil estaba abierto sobre una mesa y una comida seguía servida en la cocina. Todo parecía normal hasta que las autoridades abordaron la embarcación y se dieron cuenta de que la tripulación de 3 hombres se había desvanecido. No había señales de lucha, ni indicios de criminalidad, ni explicación para su desaparición. Era como si se hubieran bajado del barco en mitad de una conversación y se hubieran fundido con el mar. El Cas-Gosen había zarpado del puerto de Early Beach apenas 3 días antes, con rumbo norte a lo largo de la costa australiana. A bordo iban 3 marineros experimentados, Derek Batten, Peter Tunstead y James Tunstead. Las condiciones habían sido de calma, el tiempo era estable, la ruta era familiar. Pero el último contacto por radio se produjo apenas unas horas después de la partida. Luego, silencio absoluto. Cuando el barco fue encontrado, a unas 100 millas de su punto de partida, los investigadores quedaron atónitos. El comedor estaba ordenado. Las pertenencias de la tripulación, incluidos carteras y teléfonos móviles, estaban intactas. Los chalecos salvavidas seguían en sus compartimentos de almacenamiento. La radiobaliza de emergencia no había sido activada. Lo único que faltaba eran los propios hombres y un pequeño trozo de cuerda de la popa. Los datos recuperados del GPS del barco mostraron un movimiento errático tras la última posición conocida. El catamarán había derivado trazando círculos, lo que sugería que nadie lo había estado gobernando durante días. Más curiosamente, el registro del barco había sido borrado y el software de navegación había sido reiniciado.
El análisis forense confirmó que no había señales de intrusión, lucha o manipulación. Las velas parecían haber sido dejadas desplegadas apresuradamente, y una de ellas estaba dañada, quizás durante un chubasco, pero nada indicaba una tormenta que pusiera en peligro la vida. Las especulaciones se dispararon. Algunos creían que un tripulante cayó por la borda y los otros se perdieron intentando salvarlo. Pero marineros formados no abandonarían el barco sin una llamada de radio, especialmente con todo el equipo de seguridad intacto. Otros sugirieron juego sucio por parte de un barco invisible o implicación en actividades criminales, pero no se robó nada y no se registraron otros barcos en la zona. Los medios lo apodaron el yate fantasma. El caso atrajo comparaciones con el Mary Celeste. Las autoridades lucharon por ofrecer una conclusión. Incluso en la era del GPS y la monitorización por satélite, 3 hombres habían desaparecido bajo condiciones meteorológicas perfectas en una región con mucho tráfico de buques marinos y aeronaves. Un detalle sigue inquietando a los investigadores. Un video grabado justo antes de la partida muestra a la tripulación de muy buen humor, preparándose para un viaje tranquilo. Horas después, habían desaparecido. Sin mensajes de radio, sin Mayday, sin pistas. Si el océano puede borrar vidas tan silenciosamente, ¿qué más se habrá tragado sin que nadie se dé cuenta? El CAD segundo permanece ahora como uno de los recordatorios más escalofriantes de que, en la inmensidad de los mares modernos, incluso el presente puede desvanecerse sin dejar rastro. Top 4. El Carroll A. Deering. El 31 de enero de 1921, la goleta de 5 mástiles. Carroll A. Deering fue encontrada encallada en los traicioneros Diamond Shoals, frente a la costa de Carolina del Norte. Las velas del barco estaban desplegadas. Su cocina mostraba señales de una comida reciente y el cuaderno de bitácora había desaparecido. Lo más escalofriante es que toda la tripulación se había desvanecido. No quedaban botes salvavidas, no se habían enviado señales de socorro. El buque permanecía en silencio, perfectamente intacto pero sin vida, como un escenario dejado atrás tras un acto final representado en total secreto. El Carroll A. Deering había partido de Río de Janeiro a finales de 1920, transportando un cargamento de carbón con destino a Norfolk, Virginia. El barco estaba capitaneado por William Merritt, aunque debido a una enfermedad había sido sustituido en ruta por el capitán Willis Wormel, un veterano marino de unos 60 años. Con una nueva tripulación y un viaje hacia el norte sin incidentes, nada sugería problemas, hasta que el barco fue avistado días antes de encallar, comportándose de manera extraña. El guardián de un buque faro notó que un tripulante, no el capitán, los llamó a través de un megáfono, informó de problemas con anclas perdidas y solicitó que se retransmitiera el mensaje. El barco se desvió entonces de su curso, sin volver a contactar con ningún puerto. Cuando la guardia costera llegó al barco encallado, encontró pistas inquietantes. Faltaban el equipo de navegación y los cuadernos de bitácora. Las pertenencias personales de la tripulación estaban intactas. Los botes salvavidas habían sido arriados, pero no había razón para la evacuación. La carga seguía asegurada, sin sangre, sin señales de tormenta, sin daños en el casco. Todo el barco parecía pausado a mitad del viaje, como si alguien hubiera robado el final. Se iniciaron investigaciones federales. Las sospechas iban desde la piratería al motín, pasando por el sabotaje bolchevique, siendo esta la era de la histeria del peligro rojo. Algunos sugirieron que la tripulación había protagonizado una rebelión y había huido. Sin embargo, ¿por qué abandonar un barco navegable? ¿Por qué dejar provisiones, cartas náuticas y la posibilidad de rescate? Añadiendo extrañeza al asunto, varios otros barcos habían desaparecido en la misma región. Por aquella época surgieron rumores de una red de contrabando secreta o incluso de un misterioso fenómeno meteorológico. El Triángulo de las Bermudas no estaba lejos. Nunca se encontró rastro de la tripulación desaparecida. Sus nombres se desvanecieron de los registros marítimos como tinta empapada en aguas profundas.
Una teoría, discutida discretamente, insinuaba la posibilidad de interferencia gubernamental. A documentos clasificados del Departamento de Justicia, solicitados una vez por historiadores, les faltaban páginas relacionadas con el caso. El Carroll A. Deering fue finalmente declarado irrecuperable y hundido deliberadamente. Su historia, sin embargo, se negó a hundirse. Lo que hizo que el Deering fuera particularmente inquietante no fue solo la desaparición, sino la precisión del evento. Quienquiera que abandonara ese barco lo hizo con calma, deliberadamente y sin dejar marca. No fue pánico. Fue algo más frío, más controlado. El barco fantasma sigue siendo un acertijo marítimo, un caso de manual de borrado completo a plena luz del día. Un viaje final perdido no por tormentas o piratas, sino por algo aún más oscuro, un vacío de respuestas. Top 5. El High Aim 6. El 8 de enero de 2003, un barco de pesca indonesio llamado High Aim 6 fue encontrado a la deriva en el mar de Timor, a unas 80 millas de la costa norte de Australia. Sus motores estaban intactos, los tanques de combustible estaban llenos, la ropa y los artículos personales de la tripulación seguían a bordo, pero el barco estaba completamente desierto. Cada miembro de la tripulación se había desvanecido sin dejar rastro. Aún más inquietante, los almacenes de comida estaban intactos, los botes salvavidas seguían en su lugar y no se habían activado radiobalizas de emergencia. No hubo señal de socorro, ni señales de lucha, solo silencio. El High Aim 6 había zarpado del puerto de Benoa, Bali, en diciembre de 2002, rumbo al este con una tripulación completa y un cargamento de madera. Su última transmisión de radio conocida se produjo poco después de la partida. Semanas más tarde, un avión de la vigilancia costera australiana avistó el barco a la deriva silenciosamente en aguas remotas. Cuando los oficiales subieron a bordo, no encontraron indicios de accidente o fallo mecánico. Todo parecía operativo, a excepción de la ausencia de vida humana. Un detalle escalofriante surgió durante la inspección. El cuaderno de bitácora del barco había sido retirado y algunos documentos habían sido rasgados deliberadamente. Peor aún, varios artículos en los camarotes del capitán habían sido violentamente revueltos. Había profundas marcas de gubia en la pared de un camarote y señales de que alguien había intentado destruir pruebas. Una sola silla rota, mapas volcados y un lápiz roto sobre la mesa de navegación sugerían algún tipo de confrontación, pero nada definitivo. La investigación dio un giro más oscuro cuando un familiar de uno de los tripulantes desaparecidos en Taiwán recibió una serie de extrañas llamadas telefónicas desde un número oculto semanas después de la desaparición. La voz estaba distorsionada, hablando en un rápido bahasa indonesio. No se pudo rastrear el origen de las llamadas. Era como si alguien quisiera ser escuchado pero no encontrado. Un tripulante, el ingeniero, fue finalmente localizado con vida en Indonesia y puesto bajo custodia. Pero su historia solo profundizó el misterio. Afirmó que había habido una disputa violenta en el mar y que el resto de la tripulación había huido. Sin embargo, nunca se recuperaron cuerpos. No se encontró ningún motivo creíble. No se presentaron cargos penales. Sus declaraciones contradecían hechos conocidos y más tarde fueron consideradas poco fiables. Las autoridades australianas e indonesias archivaron silenciosamente el caso, citando pruebas insuficientes. Pero informes internos filtrados más tarde sugirieron que la inteligencia naval había revisado el caso por separado, analizando la posibilidad de que el barco hubiera sido secuestrado para transporte ilegal, posiblemente tráfico de personas o movimiento de armas, solo para que el plan fuera abandonado en alta mar. Algunos especularon que la tripulación había sido testigo de algo que no debía haber. Lo que sigue siendo más desconcertante es que el High Aim 6 estaba construido para sobrevivir a tormentas, equipado con sistemas de emergencia y dirigido por marinos experimentados, sin alertas, sin fallos mecánicos, sin interferencias externas, al menos ninguna que dejara marca. Solo un barco en funcionamiento flotando en perfecto silencio. Cuando el océano oculta un crimen, lo hace sin compasión. El High Aim 6 sigue siendo un fantasma moderno,
Sus cubiertas no son transitadas por nadie. Su historia terminó sin un capítulo final. Top 6. El Cive Belamica. En agosto de 2006, la Guardia Costera italiana recibió el aviso de una embarcación sin identificar a la deriva cerca de la isla de Cerdeña. Cuando las autoridades abordaron el elegante velero, se encontraron con una escena inquietante. El barco, identificado más tarde como el SIV Belamica, parecía estar en perfectas condiciones. Los motores funcionaban. Se había preparado parcialmente una comida en la cocina. Mapas y herramientas de navegación de alta gama estaban desplegados, pero el barco estaba vacío, sin capitán, sin tripulación, sin explicación. Aún más extraña era la ausencia de cualquier registro. El Belamica no portaba número oficial, ni país de origen, ni propietario listado en ninguna base de datos marítima. Ni siquiera estaba equipado con los transpondedores de emergencia obligatorios. Los únicos identificadores a bordo eran artículos de comida italiana de lujo, una bandera francesa y una pila de ropa cara. Todo estaba ordenado, organizado, como si alguien se hubiera ausentado un momento y nunca hubiera regresado. Las autoridades encontraron algunos detalles crípticos. Uno era una lista de puertos libios con notas escritas en francés. Otro era un mapa marcando rutas de navegación específicas a través del Mediterráneo, lejos de la ubicación de deriva del yate. Escondido en un cajón había un extraño papel con coordenadas, nombres y lo que parecían ser entradas codificadas. Los medios italianos especularon que el barco podría haber sido utilizado para contrabando o misiones de transporte secretas, pero no había contrabando a bordo. Sin armas, sin carga ilegal, solo vacío. Una semana después, un hombre de Luxemburgo se presentó, afirmando ser el propietario. Dijo a las autoridades que el yate había sido dejado a la deriva debido a una emergencia personal que le obligó a desembarcar. No ofreció detalles específicos, sin lista de pasajeros, sin documentación que respaldara la historia. A pesar de las inconsistencias, el hombre nunca fue acusado y la investigación terminó discretamente. Pero los expertos marítimos estaban preocupados. El Belamica había sido abastecido para un largo viaje. Su equipo sugería que fue construido para el sigilo, no para la comodidad. La falta total de una huella digital, combinada con las sofisticadas cartas náuticas y las reservas de alimentos, apuntaba a algo más calculado. El barco claramente había estado operando fuera de radar literal y legalmente. Algunos investigadores susurraron que el yate podría haber estado involucrado en operaciones clandestinas, recopilación de inteligencia, entregas encubiertas o incluso contrabando de élite. Pero ninguna agencia gubernamental reconoció vínculo alguno. No hubo seguimiento. El barco fue finalmente subastado sin fanfarrias. Hasta el día de hoy nadie sabe quién había navegado en el Belamica, por qué lo abandonaron en aguas internacionales o cuál había sido su verdadera misión. Una embarcación sin bandera, un viaje sin destino, un acto de desaparición sin clímax. ¿Qué secretos debían permanecer ocultos bajo esas cubiertas pulidas? ¿Qué mensaje yacía codificado en el silencio de un yate vacío? El Belamica sigue siendo una cifra flotante, su significado engullido por las olas. Top 7. El Teignmouth Electron. En julio de 1969, el Teignmouth Electron fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, a cientos de millas de tierra firme. Era un trimarán compacto, aún a flote, pero inquietantemente silencioso. Las velas ondeaban sueltas al viento. Mapas y libros estaban esparcidos dentro de la cabina, pero no había nadie a bordo. El único ocupante del barco, el navegante aficionado británico Donald Crowhurst, había desaparecido. No faltaba ningún bote salvavidas. No se había enviado ninguna llamada de socorro. Lo que los investigadores encontraron dentro del cuaderno de bitácora inquietaría incluso a los marinos más experimentados. Crowhurst se había inscrito en la Golden Globe Race del Sunday Times en 1968, una competición de vela en solitario y sin escalas alrededor del mundo. A diferencia de sus competidores, no tenía experiencia en navegación de larga distancia, y su barco se terminó a toda prisa, plagado de problemas técnicos.
Pocas semanas después de partir, su equipo empezó a fallar. Poco dispuesto a enfrentarse a la humillación de abandonar o a la ruina financiera de perder el patrocinio, Crowhurst comenzó a falsificar su posición. Permaneció a la deriva en el Atlántico Sur, informando de coordenadas falsas como si estuviera logrando un tiempo récord alrededor del mundo. Pero dentro de la cabina del Teignmouth Electron, la verdad se desmoronaba. Crowhurst había llevado dos diarios, uno público y otro privado. La versión oficial era una historia de progreso. El privado descendía al caos. Las páginas revelaban un lento colapso psicológico, detallando sus pensamientos existenciales, alucinaciones y un creciente desapego de la realidad. Comenzó a referirse a seres cósmicos, ilusiones temporales y códigos matemáticos. Escribía como si estuviera siendo observado, monitorizado, juzgado. Entonces las entradas se detuvieron abruptamente. Las páginas finales sugerían a un hombre al borde de la locura, convencido de haber descubierto algo profundo, algo que el mundo no estaba preparado para saber. Una de sus últimas notas decía, «Es la misericordia». La implicación era escalofriante. Crowhurst pudo haber bajado del barco voluntariamente, rindiéndose al mar. Nunca se recuperó el cuerpo, sin testigos oculares, sin una transmisión final, solo su mente preservada en tinta. Analistas y psiquiatras han debatido durante mucho tiempo el significado de sus escritos. Algunos lo llaman un caso clásico de psicosis, desencadenado por el aislamiento y el miedo. Otros argumentan que pudo haber encontrado algo que creía real, una fuerza o idea desconocida que destrozó su comprensión del mundo. El barco fue rescatado y posteriormente expuesto como un artefacto marítimo. Su interior permanece preservado, una inquietante cápsula del tiempo de una mente desmoronándose en soledad. El Teignmouth Electron no fue solo un barco, fue el escenario para la confrontación privada de un hombre con el miedo, el fracaso y algo quizá más allá de la comprensión. Si Crowhurst fue un fraude, un filósofo o una víctima de algo más oscuro, sigue sin respuesta. El océano no siempre necesita monstruos para llevarse a un hombre. A veces solo necesita silencio. Top 8. El ginseng. En marzo de 2006, las autoridades australianas descubrieron un gran petrolero oxidado a la deriva sin rumbo cerca del Golfo de Carpentaria, en el norte de Queensland. El buque no llevaba nombre, ni marcas de identificación, ni país de origen. Posteriormente fue etiquetado extraoficialmente como el Ginseng, aunque ese nombre, como todo lo demás sobre el barco, sigue sin estar verificado. Lo más inquietante no era solo el estado del barco, sino el hecho de que nadie pudiera determinar quién era su dueño, de dónde venía o por qué había sido abandonado sin un alma a bordo. Cuando los oficiales subieron al barco, se encontraron con una quietud fantasmal. El Ginseng no tenía tripulación, ni carga, ni documentos de registro. Sus motores estaban inoperativos y sus sistemas de navegación habían sido desmantelados o destruidos. Había grandes cantidades de arroz y botellas de agua vacías en la cocina, lo que sugería que una vez había albergado a una tripulación considerable. Pero las camas estaban frías y las pertenencias personales habían sido retiradas. El barco parecía haber sido abandonado deliberadamente. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue la ausencia total de cualquier instrumento de identificación, sin transpondedor AIS, sin radiobalizas de socorro y sin registros de radio. Esto era muy inusual para un buque de ese tamaño. Normalmente los petroleros llevan huellas digitales que hacen que sus viajes sean rastreables, pero el Ginseng era una página en blanco. El barco también estaba curiosamente bien mantenido en algunas áreas. Ciertos compartimentos de almacenamiento habían sido reabastecidos recientemente, mientras que otros habían sido vaciados apresuradamente. El cableado eléctrico había sido cortado en paneles de control clave, posiblemente para asegurar que el barco no pudiera transmitir señales. Era como si alguien quisiera que el Ginseng se desvaneciera, pero no antes de asegurarse de que no pudiera hablar.
Las especulaciones iniciales sugirieron que el buque se había utilizado en operaciones de contrabando, tal vez de drogas, armas o personas. Otros sospecharon que había servido como estación de reabastecimiento para flotas de pesca ilegal. Pero ninguna de estas teorías explicaba el borrado completo de identidad. Los registros por satélite no mostraron ninguna salida coincidente de ningún puerto cercano. No se presentaron informes de barcos desaparecidos en países vecinos. El Gianseng simplemente apareció. El gobierno australiano, quizás receloso de complicaciones políticas, remolcó el barco a aguas más profundas y lo hundió deliberadamente. Nunca se proporcionó una explicación oficial. Las solicitudes de información a través de canales de transparencia marítima no arrojaron resultados. Lo que hace que el Gianseng sea tan inquietante no es solo que fuera abandonado, sino que fue diseñado para desaparecer. Su silencio fue diseñado. Cada rastro de quién, qué o por qué fue meticulosamente borrado. Era un fantasma marítimo nacido no de la tragedia, sino de la intención. En una era de vigilancia por satélite, manifiestos digitales y seguimiento internacional, el Gianseng es un agujero negro. Un buque que se movió en las sombras, cumplió su propósito y luego fue borrado como una firma en tinta fresca. Algunos barcos se pierden, otros están destinados a ser olvidados. Top 9. El Mabu Ocean Wave. En marzo de 2013, las autoridades canadienses fueron alertadas sobre un barco de pesca fantasmal que encalló en las costas de la Columbia Británica. Era el Lembo Ocean Wave, un pequeño atunero visto por última vez más de 2 años antes frente a las costas de Japón. Se había dado por destruido durante el terremoto de Tohoku y el posterior tsunami, que habían devastado vastas regiones de la costa oriental de Japón. Sin embargo, aquí estaba, a miles de millas de distancia, intacto, inquietantemente silencioso y completamente desierto. No había nadie a bordo, no había señales de angustia, ni evidencia de fallo mecánico, ni explicación de cómo el barco había sobrevivido a una deriva transpacífica en mar abierto. El casco estaba golpeado pero estable. Los aparejos de pesca permanecían en cubierta, enredados pero sin perturbaciones. La cabina de mando estaba despojada de electrónica y el cuaderno de bitácora hacía tiempo que se había empapado hasta ser irrecuperable. Lo que sea que le ocurrió a la tripulación, sucedió mucho antes de que el barco llegara a América del Norte. Las autoridades japonesas confirmaron que el Ocean Wave había estado amarrado en un puerto directamente en la trayectoria del tsunami de 2011. Se supuso destruido junto con miles de otros barcos. Pero la reaparición del buque planteó nuevas preguntas. Si el tsunami había arrastrado el barco al mar, ¿por qué no había rastro de escombros? ¿Por qué los registros del GPS, cuando se recuperaron del sistema de respaldo del barco, mostraban un patrón de deriva extraño que dejó de transmitir a mitad del Pacífico? Los rastreadores marinos se sorprendieron al descubrir que el barco había permanecido fuera del radar durante casi todo el viaje. Incluso al pasar por rutas de navegación monitorizadas y regiones cubiertas por satélite, nadie lo había visto. Ningún barco había registrado un avistamiento. Era como si el Ocean Wave hubiera viajado por todo el Pacífico bajo una capa de invisibilidad. No hubo informes de cuerpos ni balsas salvavidas. Ninguno de los tripulantes desaparecidos ha sido localizado. Sus familias hace tiempo que enterraron ataúdes vacíos. Ahora se les pedía que reconsideraran todo lo que habían creído sobre los momentos finales de aquel viaje. Los investigadores exploraron la posibilidad de que el barco hubiera sido rescatado en mitad del océano y luego liberado. Algunos sugirieron que carroñeros ilegales lo habían desvalijado, pero no se habían llevado nada de valor. Otros teorizaron que el barco había sido utilizado para el contrabando durante su viaje y luego dejado a la deriva nuevamente cuando su propósito se cumplió. Pero el detalle más extraño vino del equipo de respuesta canadiense. Un tripulante juró que la puerta de la cabina había sido cerrada con pestillo desde el interior, un cierre mecánico que requería una mano humana para accionarlo. Sin embargo, no había nadie dentro. ¿Era el Ocean Wave una reliquia de un desastre natural o había servido a una segunda misión no documentada a través del océano? ¿Un atunero olvidado perdido en la tragedia o un mensajero de secretos que nadie admitiría?
Sea cual sea la verdad, el Ocean Wave se convirtió en un artefacto espectral de dos continentes. Un barco fantasma cuyo viaje duró más que su tripulación. Un recordatorio de que incluso en una era de vigilancia total, algunos barcos todavía pueden desaparecer y regresar sin dejar huella. Top 10. El Resolven. En agosto de 1884, un buque mercante británico llamado Resolven fue encontrado a la deriva en el Atlántico Norte, cerca de la costa de Terranova. El mar estaba en calma, el tiempo era bueno. El barco no mostraba señales de angustia. Sus velas estaban trimadas, el cargamento de madera intacto y la cocina mostraba pruebas de una comida interrumpida. Pero toda la tripulación, capitán, oficiales y marineros, faltaba. No se encontraron cuerpos. El bote salvavidas del barco no estaba, pero nada más sugería por qué alguien habría abandonado un barco totalmente funcional en condiciones tan perfectas. El Resolven había salido de un puerto en Nueva Escocia solo unos días antes, hacia la bahía de Islands en Terranova. Era una ruta corta y familiar. El barco era relativamente nuevo y estaba capitaneado por marinos experimentados. Pero cuando fue descubierto por la tripulación del HMS Mallard, no había nadie a bordo. Los relojes se habían parado. El cuaderno de bitácora no se había actualizado desde el día anterior. El camarote del capitán estaba en orden y los objetos de valor permanecían intactos. La pipa de un tripulante todavía descansaba junto a una taza de té a medio llenar. No había indicios de tormenta o colisión. El casco del barco estaba intacto. La jarcia no había sufrido daños. La sentina estaba seca. La única pista era el bote salvavidas faltante, aunque las condiciones del mar hacían innecesaria una evacuación de emergencia. Si la tripulación se había ido voluntariamente, lo había hecho con tiempo despejado, abandonando su carga, su paga y su seguridad sin motivo aparente. Las teorías iniciales iban desde fuego en la bodega, aunque no se encontraron marcas de quemaduras, hasta el miedo al hundimiento por una vía de agua repentina que nunca fue confirmada. Algunos propusieron que la tripulación confundió un problema menor con uno fatal y huyó prematuramente. Pero ninguna de estas explicaciones justificaba la desaparición total de cada alma a bordo. Nunca llegó ningún cuerpo a la costa. No se escuchó ninguna llamada de socorro. Curiosamente, el área alrededor de Terranova había sido escenario de múltiples informes de barcos fantasma durante el siglo XIX, lo que llevó a algunos historiadores marítimos a especular sobre anomalías magnéticas o desorientación causada por niebla profunda y corrientes cambiantes. Otros señalaron las supersticiones de la época, notando que los marineros solían susurrar sobre mares hambrientos, que se tragaban a las tripulaciones enteras, dejando atrás nada más que el casco. Lo que más inquietó a los oficiales navales fue la familiaridad de la ruta. El Resolven no había entrado en aguas inexploradas ni se había enfrentado a ninguna zona de peligro conocida. Simplemente había dejado de ser un barco tripulado en medio de un viaje tranquilo. Ninguna investigación formal produjo jamás una conclusión. El barco fue remolcado a puerto, inspeccionado y vendido discretamente. Pero su reputación perduró. Los marineros se negaban a trabajar a bordo, afirmando que se había vaciado a sí mismo. Los propietarios posteriores lo repintaron y rebautizaron, pero los susurros seguían a cada viaje. La historia del Resolven se erige no solo como un misterio temprano de barcos fantasma, sino como un recordatorio de que incluso en aguas cartografiadas y navegadas durante siglos, la presencia humana nunca está garantizada. Un barco puede estar sano, el cielo puede estar despejado, y, aun así, un viaje puede terminar en desaparición. El mar, cuando elige, no deja atrás nada más que madera y silencio. Estas 10 desapariciones marítimas no son incidentes aislados y extraños dispersos en el tiempo y la geografía. Forman un patrón escalofriante, uno en el que el mar no se limita a tragar barcos, sino que borra deliberadamente a sus ocupantes dejando atrás sus embarcaciones como firmas huecas. Desde el gélido Atlántico hasta el Pacífico abrasado por el sol, desde las goletas de madera del siglo XIX hasta los catamaranes equipados con GPS en el XXI, las tripulaciones se han desvanecido con una precisión clínica,
a menudo con buen tiempo, a bordo de barcos aptos para la navegación, sin un grito de auxilio. Este no es solo un patrón de accidentes, es un patrón de desaparición orquestado sin explicación. En cada caso, alguien o algo interrumpió un viaje rutinario, no para robar ni para destruir, sino para eliminar. Para arrestar el elemento humano de forma tan limpia que no dejó sangre, ni pistas, ni lógica, solo un silencio operativo. Y sin embargo, cuando estas desapariciones se revisan oficialmente, se descartan silenciosamente. Los informes gubernamentales se archivan con un lenguaje inconcluyente. Las señales de socorro que nunca llegaron se excusan por fallos en el equipo. Las evaluaciones clasificadas se desvanecen. En el caso del Jianseng, el barco fue hundido deliberadamente sin una investigación pública. Con el Teignmouth Electron, los diarios personales que apuntaban a un colapso mental fueron sellados. El patrón se repite no solo en el océano, sino en las instituciones que lo rodean. Esto sugiere una supresión sistémica de verdades más profundas, ya sea por las leyes marítimas, las operaciones de inteligencia o algo más tácito. La respuesta ha sido consistentemente evasiva. Cada vez que el océano devuelve un barco vacío, las autoridades limpian discretamente el misterio, lo eliminan del ciclo de prensa y redactan el informe final en voz pasiva. Así pues, nos quedamos con algo más que preguntas sin respuesta. Nos quedamos con posibilidades perdidas. En cada caso, lo que se desvaneció no fue solo la vida humana, sino el testimonio. Si alguien hubiera sido testigo de algo extraordinario, una anomalía atmosférica, un experimento extranjero, un contacto no humano, murió con ellos. La última palabra en cada caso fue el silencio. Y ese silencio nos ha costado algo más que un cierre. Nos ha costado la comprensión. Quizás ese sea el verdadero peligro que revelan estos casos. No la capacidad del océano para arrebatar, sino el afán de nuestra civilización por mirar hacia otro lado, por higienizar lo imposible, por borrar lo incómodo. Si tan solo a uno de estos barcos se le hubiera concedido total transparencia, ¿qué habríamos aprendido sobre nuestro mundo o sobre lo que se mueve bajo su superficie? Y así el ciclo continúa. El próximo barco zarpa. El próximo cuaderno de bitácora se llena. En algún lugar del horizonte un buque dejará de responder y alguien preparará otro comunicado de prensa vago, porque la pregunta no es si estas desapariciones ocurrieron, es por qué se permitió que quedaran sin explicación. Si estos relatos del abismo han cambiado tu forma de percibir los misterios del mar abierto, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Nos dedicamos a desenterrar la historia que han intentado mantener sumergida. Ayúdanos a cultivar la verdad. El próximo tesoro de secretos se desbloqueará pronto.